Muy buenos días con todos ustedes. ¿Me escuchan? Perfecto, entonces. Bien, muchas gracias. Agradezco realmente a los dos congresistas por estar presentes el día de hoy. El congresista Alberto de Belaúnde, a quien damos la más cordial bienvenida a este foro de CADE Universitario. Gracias. Y a la congresista Tania Pariona, a quien no voy a desaprovechar la oportunidad de saludar en quechua, como para hacer evidente esta diversidad que hoy mismo vivimos en este panel. Imainayatas kachkanki, Tania, alinyachu, kusishachu kachkanki, kunan. Alinchaya, ñañayayi. Qué bueno. ¿Cuántos hablan quechua en esta sala? Buenísimo. Ah, algunos. Muy bien. Excelente. Para los que no entendieron, es ¿cómo estás, Tania? Muy buenos días. ¿Estás feliz de estar en este foro? Y ella dijo, sí, estoy muy feliz. Y buenos días. Bueno, nuestra sesión, el arte de ponerse de acuerdo. ¿Cuán difícil es ponerse de acuerdo en un país como el nuestro? Estos 4 días en el CADE universitario hemos compartido, hemos aprendido, nos hemos emocionado hasta las lágrimas en algunos casos, tratando de comprender entre todos lo importante que es convivir como peruanos, pero además de convivir como peruanos, hacerlo con respeto, hacerlo en cooperación o cooperando con cada uno de nosotros y hacerlo desde la empatía. Y esto es todavía más retador porque además lo tenemos que hacer en diversidad, desde nuestros diferentes puntos de vista, desde nuestras distintas miradas. Algo similar sucede también en el Congreso, porque este reto que tenemos que llevar adelante no es individual, no es únicamente de cada ciudadano, lo tenemos que hacer a través de los partidos políticos y las instituciones de la democracia. Y en el Congreso también tenemos que aprender a convivir, además en diversidad multipartidaria, desde distintas aproximaciones de los diversos partidos políticos y de las diversas ideas. Sin más, voy a dar la palabra al congresista Alberto de Belaúnde para que nos cuente un poco más acerca de este reto de convivir en diversidad y ponernos de acuerdo también desde el Congreso de la República. Muchas gracias. Buenos días con todas y con todos. Estoy muy contento de estar aquí. He estado acá además en diferentes momentos. Estuve acá cuando mi ex jefe fue invitado como expositor y estaba con todas las correrías de la organización. Yo trabajaba en la Municipalidad de Miraflores en ese momento. He estado acá como facilitador de estas dinámicas maravillosas que tiene CADE Universitario. Luego como expositor, como congresista electo y ahora ya como congresista con un poquito más de experiencia. Entonces me siento en casa con todos ustedes. Genial. Hay una palabra que mencionaste que yo creo que es clave, que yo creo que es una de las bases, o debería ser una de las bases, de la democracia y del funcionamiento de las instituciones en democracia, que es la empatía. Y la empatía tiene 2 elementos que son fundamentales: la razón y la emoción. Sin ninguno de los dos, creo que no nos encontramos frente a esta idea de empatía. Empatía solemos definirlo como la capacidad de ponernos en los zapatos de la otra persona. Pero hay que entender las circunstancias, razón, que está pasando esa persona para poder ponernos en esos zapatos. Pero no solo entender las circunstancias, entender los problemas, entender las perspectivas, sino también cómo esa persona se siente. Y ahí es donde entra la emoción. Y yo quiero poner un ejemplo que además nos une con Tania y que nos unía también con Miki, lamentablemente no ha podido venir el día de hoy, que es el caso de la ley de cannabis medicinal, que ahora ya es ley porque fue aprobada por el Congreso de la República. Cuando empezamos a hablar de ese tema al comienzo de la gestión,
nos miraban un poco como entre locos y soñadores, ¿no? Además, como ustedes saben, mi agenda legislativa es una agenda que suele generar algunas oposiciones, por ponerlo de una manera amable. Y cuando yo mencioné el tema de cannabis medicinal, ya me miraron con cara de ya, otro tema controversial que va a plantear Alberto en el Congreso. Y de hecho, inicialmente, esta era vista como una discusión abstracta, casi académica, ¿no? O de un sitio lejano al país, ¿no? Bueno, tal vez, pues, en los países que mencionó Salvador, se podrá hablar de esos temas, pero en Perú no estamos preparados, además. En fin, todos los miedos, todos los prejuicios imaginables. Pero algo cambió en febrero del año pasado. En febrero del año pasado, un día viendo las noticias, los medios de comunicación mostraron una casa en San Miguel, el distrito limeño, que estaba siendo intervenida por la policía en un operativo contra el narcotráfico. Y la noticia fue planteada básicamente como que estaban desarticulando a los malditos de San Miguel, ¿no? Y esa noticia la vemos constantemente en los medios de comunicación. Pero acá era distinto. No eran los malditos de San Miguel. Era un grupo de mamás, como las nuestras, que tienen hijos con enfermedades críticas, cuya calidad de vida está profundamente deteriorada por esa enfermedad y que han buscado todo lo que la medicina occidental y la medicina natural les ofrece para mejorar esa calidad de vida y solo encontraron algo que les daba esa dignidad que es inherente a todo ser humano, el cannabis medicinal. Entonces estas mamás se juntan, consiguen un especialista, un médico, y ellas mismas empiezan a cultivar sus plantas de cannabis, a preparar su aceite y a dárselo a sus hijos. Y los cambios son sustantivos. Una persona que sufría, un niño que sufría de 30 convulsiones al día, pasa a sufrir de una o a veces ninguna. Ese niño ya sonríe, habla, juega, cosas que no podía hacer antes. Y el Estado no solo no les daba la posibilidad de hacer esta actividad de manera legal, las obligaba a estar en la clandestinidad, a avergonzarse del hecho de querer lo mejor para sus hijos, sino que ahora las estaba tratando como criminales. Entonces, este caso le dio un rostro humano a esta discusión abstracta y cuasi académica a la cual nuestros colegas no le daban mucha atención. Y con Tania presentamos un proyecto de ley muy ambicioso para lograr la legislación para el cannabis medicinal y otros colegas se fueron sumando y terminó siendo un apoyo multipartidario y logró aprobarse casi por unanimidad una norma que un año atrás era imposible. ¿Qué pasó en estos meses? Porque además hay países que luchan por esta causa años y a veces logran el triunfo por la vía judicial o por referéndum luego de mucha pelea. Aquí el proceso legislativo nos tomó entre 6 y 8 meses. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en este Congreso, además, que parece tan polarizado, este Congreso que parece que es tan difícil avanzar en una serie de temas? ¿Qué pasó para que bancadas tan disímiles se pongan de acuerdo y saquen este tema adelante? Empatía. Empatía desde la razón y empatía desde el sentimiento. Por un lado, la razón, mostramos no solo lo injusto de la situación que vivían estas personas, sino también la cada vez más grande evidencia científica que muestra que el cannabis medicinal le puede brindar a muchas personas enfermas una mejor calidad de vida. El ejemplo de Israel, el ejemplo de Australia, de Estados Unidos, de Canadá, de Colombia en la región, lo que está avanzando Chile.
Entonces, logramos que la evidencia nos diga que este era el camino adecuado. Pero también le pusimos la emoción y contamos los testimonios de estas mamás. Mamás que estaban dispuestas a ser catalogadas de delincuentes con tal de ver que sus hijos tenían una mejoría. Y dijimos, ¿cómo vas a penalizar, cómo vas a criminalizar el amor de madre? Entonces, logramos que el Congreso entendiera los motivos de fondo de asuntos, los motivos técnicos, pero también que se ponga en el lugar de esas mamás. Y era curioso, porque a veces nos sorprendíamos con congresistas que pensábamos nos van a quemar vivos, no van a entender nunca este tema y van a ser los principales opositores a esta causa, y que se mostraran a favor. Y cuando preguntábamos, nos acercábamos a sus escaños, ¿y por qué están a favor? Y decía, bueno, es que yo tuve un hermano que no tuvo acceso a cannabis medicinal, que no tuvo acceso a nada y que falleció luego de una enfermedad horrible. Y yo me pongo a pensar, caray, tal vez si no hubiésemos tenido en ese momento, hace 10 años, los prejuicios, yo hubiese podido dar mayor calidad de vida a mi hermano. O también había el caso de los que decía, oye, yo tengo una de estas condiciones médicas que señalan que ayuda el cannabis. Y nunca había pensado que tal vez llegue el día en que lo necesite para tener una mejor calidad de vida. Habían también los médicos que lo que querían era evidencia comprobada, y también la dimos. Entonces, yo lo que me puedo pensar, y disculpen si me he extendido un poco más de lo que tocaba, es que si logramos crear de este ejemplo de empatía una metodología de trabajo, una metodología de la empatía, creo que no nos para nadie como país, y no nos para nadie como Congreso, y no nos para nadie como congresistas. Si logramos que esa misma empatía o esa metodología de la empatía se aplique para el respeto de los derechos de pueblos indígenas, el respeto de los derechos de personas trans o de parejas del mismo sexo, el respeto y el derecho de las mujeres a no ser violentadas, a recibir igual pago, a no tener que caminar intranquilas y no tener que estar intranquilas en su trabajo y en su propia casa, a poder usar medios de transporte sin tener miedo de lo que les pueda pasar en el mismo medio de transporte. Si logramos que esa metodología haga que no hablemos inmediatamente de caviares o fachos, sino veamos en el otro a peruanas y peruanos que tienen el mismo derecho humano, que es el derecho humano más humano de todos, que tenemos nosotros, que es el derecho a ser felices, yo creo que podemos lograr un cambio en la conversación política y en la manera de tomar decisiones realmente revolucionarias. Muchas Muchas gracias. gracias. Mire, Importante el mensaje de la empatía, de ponernos, de cómo en el Congreso podemos llegar rápidamente a acuerdos si ponemos a las personas por delante y empezamos a unificar nuestra emoción y nuestra racionalidad, nuestra razón hacia ese objetivo. Tania, es tu oportunidad de que nos cuentes un poco más de qué significa para ti convivir en empatía desde el Congreso. sumaq punchaw llapallaykichikpaq, kuyasqalla iñañallaykuna, turillaykuna. Muchas gracias por este espacio maravilloso de encuentro con universitarios de todos los ámbitos del Perú. En relación a la pregunta, yo sí quiero partir diciendo desde lo que pienso, lo que siento, y creo que es fundamental no perderlo de vista. Y para ponernos de acuerdo, necesitamos decirnos la verdad. Yo creo que es un primer elemento fundamental para ponernos de acuerdo, decir la verdad.
pensar en la justicia, en la igualdad, ponernos en el lugar del otro, pensar en la mayoría, y la mayoría en este caso es el país, es el Perú de todos los colores, es el Perú de todas las diversidades. Yo quiero poner un ejemplo que ya es lo contrario al que Alberto nos comparte, porque en este caso no hemos logrado ponernos de acuerdo. Recuerdo la última sesión plenaria en el Congreso, cuando se presentó un proyecto de ley que venía del Ejecutivo para crear el banco genético, el banco de datos genéticos para la búsqueda de personas desaparecidas durante la violencia interna entre el 80 y el 2000. Cuando sustentamos la propuesta, inmediatamente las reacciones empezaron a salir y a decir que este era un proyecto de ley para recuperar cuerpos de terroristas. Y entonces uno dice, bueno, ya concepciones de este tipo no quepan en una propuesta que lo que quiere hacer más bien es entregar al menos un resto óseo de un familiar que es ubicado en alguna fosa común o en algún lugar al familiar que ha estado esperando por más de 30 años. ¿Son temas controversiales? Por supuesto que sí lo son, pero esta propuesta en particular tenía un componente y tiene un componente humanitario. No logramos ponernos de acuerdo porque surgieron ya opiniones por otros caminos, por otras lógicas, y la pregunta es cómo aplicamos ese arte de ponernos de acuerdo, y para mí es que tendríamos que escuchar las voces de la gente. Para el logro de la ley, la aprobación de la ley sobre el uso del cannabis medicinal, fue escuchar a la gente, ponernos en el lugar de esa madre que añoraba tener la libertad y la legalidad para usar el cannabis para curar a su hijo, para paliar los dolores. Y entonces yo digo lo mismo, escuchemos las voces de las víctimas, escuchemos a la gente. Y en ese sentido yo sí creo y confío más que en quienes deciden a través de su voto, marcando verde o rojo, en el poder ciudadano. Las voces de la gente, los sentires, las aspiraciones, los sueños. Si los políticos abrimos nuestro pensamiento, nuestros corazones y la capacidad de escucha, es el momento en el que podemos tener disposición para ponernos de acuerdo. Si eso no ocurre, yo creo que seguiremos siendo operadores de otros poderes. Y eso es lo que yo vengo comprobando en este Parlamento en particular. Creemos que tenemos el poder y, como decían algunos de mis mentores históricos, que me duplican la edad y por su experiencia sabrán por qué lo dicen también, y es que ese poder fáctico se convierte en operadores de otros poderes mayores. Y entonces eso no nos permite, por supuesto, ponernos muy de acuerdo. Hay valores que yo quiero rescatar desde el mundo indígena, y 3 valores que los conocemos, los hemos aprendido o escuchado durante nuestra infancia, durante nuestra etapa escolar: el amayuya, el amazúa y el amajeya. Tan presentes y vigentes y necesarios para nuestro país y para todo el mundo. Si solo aplicáramos estos 3 principios, estos 3 valores, no mentir, no robar, no ser ocioso, creo que podríamos tener aportes muy sustanciales para el desarrollo de nuestro país. Vamos a cumplir el 2021 200 años de república y no nos hemos puesto de acuerdo en el Perú, no nos hemos puesto de acuerdo, así realmente de acuerdo en el Perú, entre indígenas, no indígenas, campesinos del ámbito rural, urbano, entre hombres y mujeres. Y la pregunta para ustedes, hermanos y hermanas, es: ¿vamos a construir un país superponiendo intereses de unos sobre los otros? Y ustedes tendrán la respuesta. Muchas gracias. Importantísimo, Tania nos recuerda los valores del mundo indígena y nos dice que hay que tener coherencia también con
con esa escucha que tiene que ser activa, pero además tiene que ser a partir de la verdad. ¿Qué les parece si damos espacio a las preguntas de los participantes, de los cadeístas? Y vamos a dividir digamos, el auditorio en 3 partes y voy a pedir una pregunta de este grupo, una pregunta de este otro y otra de acá y una última pregunta que estoy revisando por el app para poder hacerla. La vamos a hacer en bloque y respondemos también en bloque. A ver, de este lado, me voy a parar para poder ver. Falta ¿ya? empatía, ¿no? De ponerte en el... Ahí tenemos una pregunta. Buenos días. Mi nombre es Rocío Mendía, vengo de la Universidad Privada de Tacna. La pregunta sería, el Congreso es un lugar, un espacio, donde llegar a un acuerdo es muy importante y significativo para todo el país. Congresista Alberto, congresista Tania, personalmente, desde su persona, ¿cómo es su actitud para justamente lograr las mejores competencias cuando se presenta algún caso? Perfecto. Ahora de esta parte, ahí al fondo, hay una pregunta. No lo entendí. El último de la fila. Hola, mi nombre es Esteban, vengo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y también del Instituto Político para la Libertad, IPL. Mi pregunta es para Alberto. Nos gustaría que nos comentes un poco cómo has trabajado el tema de la convivencia una vez que te separaste de la bancada de Peruanos por el Cambio. ¿Cómo trabajaste con esta bancada? Muy buena pregunta. Y a ver, de este lado, ¿tú? ¿Puede ser la de rojo, la que está con el polo de Perú? Eso. Eso, buen polo. Arriba Perú. Hola, muchas gracias por la oportunidad de preguntar. Mi nombre es Pierina, vengo de Arequipa, estudio publicidad. Y justo como comentaban, el tema de para poder ponernos en el lugar de otra persona hay que lograr comprender su situación y cambiar, estar dispuestos a cambiar nuestra percepción sobre ellos. Nosotros trabajamos mucho en eso, justamente en la percepción de las personas que tienen sobre cualquier cosa, cualquier situación. Entonces, ¿cómo la publicidad y en general las comunicaciones podrían contribuir a que una persona comprenda mejor a otra, entre peruanos, y poder mejorar? Bien, gracias. Y la pregunta del aplicativo es de Esteban Arias Suárez y dice: hola Alberto, formo parte del Instituto Político para la Libertad y siempre te escucho. Quisiera que nos cuentes cómo trabajaste el tema de la convivencia con la bancada de Peruanos por el Cambio una vez que te separaste de esta. Creo que fue la misma. Bueno. Podemos hacer una pregunta más entonces, ¿te parece? Sí, podríamos escoger al final de este bloque una pregunta más por el app, ¿les parece? O por el aplicativo. ¿Sí? Hacemos una pregunta al final entonces. Ok, hacemos una pregunta final. Su tiempo. Experiencias. Sí, bueno, ¿cómo ponemos de nuestra parte para lograr ponernos de acuerdo, convivir en el Parlamento? Y yo debo ser sincera que he desarrollado más paciencia de la que tenía y intento explicar con la verdad y con la sinceridad cuando hay una propuesta controversial. Y justamente la ciudadanía, los sectores sociales con los que trabajamos, porque además es una propuesta de ley, en la mayoría de las que hemos propuesto desde nuestro despacho, responden a la realidad y son construidas de manera participativa. Los ciudadanos participan en los procesos de incidencia con los parlamentarios para lograr aprobar un proyecto de ley. Como verán, nuestras propuestas de ley no siempre tienen toda la facilidad ni la agilidad para ser aprobadas, aunque sean interesantes, aunque vayan a transformar nuestro país. Sin embargo, hemos logrado varias de ellas y de verdad y de corazón siempre le pongo alguito de mi parte en términos de la paciencia, la explicación honesta y que responda a los intereses mayores, es decir, de nuestro país. En relación a la publicidad, yo creo que la publicidad y los medios de comunicación cumplen un papel fundamental para llegar a un acuerdo, incluso a consensos o a ideas comunes, para colocar en evidencia una situación, para profundizar las reflexiones. Y ojalá más bien que los medios de prensa y los espacios publicitarios den voces a quienes aún no son visibles, a esas voces también disidentes,
a esas voces que no siempre tienen cabida ni en la publicidad ni en los medios de comunicación. Es decir, a sectores que no siempre tienen acceso inmediato a una publicidad o un medio de comunicación. Pero sí es importante y creo que hay una tarea pendiente para llegar a estos sectores que no son tan visibles y que sus voces no siempre son escuchadas, pero creo que es fundamental. Muchas gracias. Sí, respecto a la primera pregunta, yo creo que es muy importante entender que en política no estamos o no deberíamos estar en un permanente partido de fútbol, ¿no? Donde alguien es de la U, yo soy de Alianza, con lo cual si ellos ganan yo pierdo y si yo gano ellos pierden necesariamente. Y donde siempre mi equipo va a estar bien y el otro equipo va a estar mal. Creo que esa es una cuestión que a veces pasa en el Congreso que es muy negativa. Y hay algunas anécdotas al respecto, ¿no? Yo cuando entré al Congreso, el día de la juramentación, que fue un momento poco tenso entre las bancadas, saludé con mucho cariño a una congresista de Fuerza Popular con quien yo había trabajado años atrás y que no nos habíamos visto en 5 años. E inmediatamente la reacción tanto de su bancada como de mi bancada fue de sospecha, ¿no? De sorpresa y de sospecha por el simple hecho de haber tenido un gesto de aprecio. O también varias veces han pensado que me voy a pasar a la bancada de Tania, porque tenemos una linda amistad contigo, con Indira y con Marisa, que también es parte, creo que, de un tema generacional. Y cuando pasan esas cosas, yo digo, oye, ¿qué tipo de política estamos construyendo? ¿No? Y hay que ser conscientes también del propio equipaje que uno trae, ¿no? Por ejemplo, cuando yo fui el breve tiempo, y ahí voy a conectar con el tema de mi renuncia a la bancada, el breve tiempo que yo fui presidente de la Comisión de Justicia, tuve a 4 congresistas que son pastores evangélicos como integrantes de la comisión que yo presidía. Como se imaginarán, el tema LGBT no era necesariamente un tema de consenso, ¿no? Y suele haber una caricaturización de parte de ellos de mi postura y reconozco también de parte mía de la postura que ellos pueden tener. Pero en un esfuerzo, porque esto implica esfuerzo, esto implica trabajo, de encontrar temas en común, encontramos que el tema de la situación de los peruanos y peruanas en las cárceles era un tema que nos importaba a todos. No solo nos importaba a todos, sino que el movimiento evangélico tenía un trabajo en cárceles realmente admirable y un conocimiento de la situación de las cárceles que era muy útil para la comisión. Entonces yo sabía que si planteaba desde el inicio la agenda que yo creo que es absolutamente fundamental en el país, iba a generar un nivel de confrontación que iba a bloquear la posibilidad de sacar cualquier dictamen de la Comisión de Justicia en un año, que era lo que pensé que iba a durar en la comisión. Y ese reconocimiento de esto nos separa y no nos vamos a poner de acuerdo, pero esto nos puede unir, creo que fue muy valioso. Igual hubo momentos muy tensos, y hubo momentos donde no nos pusimos de acuerdo, y hubo momentos de mucha crítica, pero sí logramos sacar proyectos importantes contra la trata de personas, contra la violencia hacia la mujer y otros aspectos. Entonces, creo que estamos acostumbrados, como decía Salvador, a construir la política desde los antis y no ver ese piso común que incluso en los casos más insospechados existe y tenemos. Respecto a la pregunta de mi renuncia a la bancada, yo renuncié a Peruanos por el Cambio en diciembre a raíz del indulto y desde entonces soy congresista independiente. Y es difícil, ¿no? El Congreso no está diseñado para que un congresista no tenga bancada. Y tienes que ir construyendo un poco las dinámicas en base a eso, desde pelear para poder tener tiempo para hablar en el debate hasta poder integrar comisiones. Y creo que este espíritu que compartimos de Tania,
de acercamiento y de tender puentes más que construir muros, permitió, por ejemplo, que el Frente Amplio, que es una bancada que ideológicamente no necesariamente está en mi línea en muchos temas, me cediese su cupo en la comisión investigadora que va a investigar el tema de abuso sexual de menores dentro de organizaciones, que es un tema que a mí me compromete mucho. Y me cedieron el cupo no porque teníamos la misma camiseta, sino porque creían que mi compromiso con ese tema era genuino. Y una vez en la comisión, congresistas del Fujimorismo y de otras bancadas, me eligieron el presidente de ese grupo de trabajo. Y para mí fue una sorpresa, pero también fue la confirmación que sí es posible crear estos lazos y estos puentes, no sé si de confianza, pero por lo menos de piso común en una serie de temas. Y esto no se limita solo al ámbito de la política. Y ahí lo conecto con el tema de la publicidad, de las microficciones que nos da las publicidades y también de las ficciones que nos dan las series y las películas y los libros, ¿no? Que nos permiten ponernos en los zapatos del otro, retomando el tema de la empatía, ¿no? Y nos permite entender al otro. Una publicidad que cuenta una breve historia para venderte un producto en 5 segundos puede también ayudarte o ayudar a reflejar una sociedad como lo hace en mucho mayor medida un relato de ficción. Y a veces siento que la publicidad olvida a quienes va dirigida y olvida también que están transmitiendo mensajes que se quedan en las personas. Entonces siento que hay una responsabilidad ahí muy grande de quienes deciden dedicarse a ese rubro, de entender la proyección y la representación que están llevando de la sociedad en ese espacio. Bien, no nos queda tiempo para una pregunta más. Realmente Yo sé que hay muchas preguntas en el tintero, Bueno, no nos está queda bien. más tiempo, realmente. Ambos manejamos nuestras redes sociales, así que también puede ser un espacio para Puede ser un hacer las espacio preguntas para... que quedaban pendientes. Así lo hacemos entonces. Les agradezco un montón. Gracias. Es tiempo de ponernos de acuerdo en diversidad y de no polarizar más, poniendo por delante a nuestro país. Muchas Así es. gracias. Gracias. Sí, Edith, yo quiero terminar solo con algo que creo que nos podría ayudar a entender finalmente qué es la política y cómo uno se mueve. Y ayer escuchaba a una hermana también. mayor que la política es como cuando uno hace una soguilla. Cuando empieza a fruncir y a cruzar 2 tiras para armar la soguilla, aflojas o aprietas. Y lograr la soguilla para que tenga fuerza, necesitas también tener eso. Y ese es un proceso de negociación en donde algunos tienen que ceder también. Y Es algunos todo un aceptarlo. arte, Muchas el gracias. ponernos de acuerdo, sin duda. Muchas gracias. Muchas Gracias.